Hola, en este video voy a presentar los algoritmos de gradiente descendente estocástico y aprendizaje online y voy a describir la diferencia con el aprendizaje batch. Al igual que en casos anteriores, vamos a definir el problema de estimación de parámetros de un modelo univariado, una recta, donde y es w1 por x más w0 más un error. Y para ello contamos un conjunto de observaciones conformada por los puntos DI, X, Y, donde DI es el valor real u observado o deseado y Y es la aproximación y E sub I es el error. Como función de pérdida vamos a utilizar la sumatoria de errores al cuadrado, la cual es definida como la sumatoria sobre I de el valor deseado menos el pronosticado por el modelo al cuadrado. Si se tiene en cuenta que el error instantáneo puede definirse como E igual a D deseado menos Y pronosticado, entonces el SSE puede reescribirse como la sumatoria de los E al cuadrado, tal como aparece en esta ecuación. En el aprendizaje batch, que es el que hemos venido trabajando en lecciones anteriores, se dice que WK es WK-1 menos mu por la derivada respecto a los parámetros del modelo de la sumatoria de errores al cuadrado. Esta ecuación entonces podemos reescribirla como wk-1 menos mu por la derivada respecto a w de la sumatoria de los e al cuadrado como tal, que es lo que aparece acá, donde w son la pendiente e el intercepto del modelo. De esta forma entonces, transponiendo o invirtiendo la posición de la sumatoria y la derivada, obtenemos que la ecuación se reescribe de esta forma. Lo más importante es llamar la atención sobre la segunda parte en la cual la derivada respecto a los parámetros está dentro de la sumatoria, es decir, estamos calculando la derivada de los parámetros respecto al error instantáneo que se tiene para cada punto de datos. Entonces, en el aprendizaje batch, lo que se está haciendo es calcular la corrección de los pesos una vez hemos calculado la sumatoria de los errores instantáneos calculados sobre los datos. Es decir, dejando los pesos fijos, calculo el error para cada punto y computo el gradiente. Una vez tengo la sumatoria neta de los gradientes, lo multiplico por mu y hago la correspondiente corrección de los pesos. En el aprendizaje online, cambiamos esta estructura y pasamos a realizar la corrección para cada punto de datos. No esperamos a calcular todos los errores para poder hacer la corrección como tal. Entonces, técnicamente podemos definir el aprendizaje online como aquel que se obtiene al hacer una corrección de los parámetros de forma secuencial para cada punto i. El nombre del método deriva en el hecho de que los puntos x, y y sub i se presentan uno a la vez, tal como sucede en los streams de datos, o sea, donde tenemos una entrada online de información. Es decir, la ecuación de corrección cambia a wk es igual a wk-1 menos mu por la derivada del error al cuadrado, del error instantáneo, respecto a los parámetros como tal. Esta entonces es la principal diferencia y hace que constantemente estemos actualizando los parámetros del modelo. Las derivadas de la sumatoria del error cuadrático, o en este caso realmente las derivadas del error instantáneo, son respecto a W sub 0, menos 2 por el error, y respecto a W1, la pendiente, menos 2 por E por X. Este resultado lo habíamos abordado en lecciones pasadas y había sido discutido y ejemplificado. Para realizar el ejemplo numérico, importamos Matplotlib, NumPy, tenemos nuestro set de datos, codificamos la función de sumatoria de error cuadrático o pérdida cuadrática. Este código ya fue presentado en lecciones pasadas. Tenemos la función que grafica el contorno y nuestra ecuación de gradiente
la cual recibe el intercepto y la pendiente, un punto del espacio de datos, un ejemplo del pattern set, en este caso lo llamamos xValue, este y, calculamos el error y las correspondientes gradientes para intercepto y pendiente. Estos son devueltos en el return de la función. Tenemos la ecuación de mejora para el aprendizaje online, donde se calculamos el gradiente respecto al error instantáneo. Esta la codificamos como la función improve de W0, W1, la tasa de aprendizaje y el X y el Y puntual que estamos viendo en ese momento. Hacemos el cómputo del gradiente con la función de gradiente especificada anteriormente y pasamos a hacer la corrección de la pendiente y el intercepto para el punto actual. Esos valores corregidos son los que devolvemos como retorno de la función. En el proceso iterativo del aprendizaje online, definimos un punto inicial, tal como hicimos con el gradiente batch, método batch. Definimos un diccionario para guardar la historia de la evolución de los parámetros. Definimos una tasa de aprendizaje de .003 y realizamos 10 iteraciones. Noten que acá esas 10 iteraciones corresponden a 10 veces en que recorremos el dataset completamente. En ese segundo ciclo for de la línea 17 se itera sobre los X y los valores deseados del set de datos y se realiza la correspondiente mejora, es decir, hacemos punto 1, punto 2 hasta punto n, terminamos y arrancamos nuevamente punto 1, punto 2, punto 3 hasta punto n. Imprimimos los mejores valores encontrados de los parámetros, graficamos el contorno y el proceso de evolución del intercepto y la pendiente. Aquí tenemos entonces que nuestro SSE, sobre todo los datos, es .62 y los valores óptimos de intercepto y pendiente. Esta es la gráfica y como pueden ver entonces, cada punto que aparece en ella corresponde a un cambio en los parámetros del modelo. Es muy importante llamar la atención en la parte inferior, en la cual se puede ver que hay una onda que es repetitiva. Esto se debe a que los patrones del set de entrenamiento son recorridos en orden. Noten también que el método se queda por acá atascado y tampoco es capaz de converger con las iteraciones que le hemos dado hasta el punto óptimo de la función. Esto puede observarse bien en la evolución que se tiene de la función de error SSE para las iteraciones. Noten que acá hay muchas más oscilaciones debido a que el gradiente se calcula, a que los pesos se corrigen en cada punto. Acá en esta parte se nota una tendencia descendente suave y el patrón repetitivo, donde poco a poco se va buscando la dirección del mínimo. El método del gradiente descendente estocástico es exactamente la misma forma que tiene el aprendizaje online. Sin embargo, aquí la diferencia es que los puntos son recorridos de forma aleatoria. Es decir, tenemos un ciclo for que recorre completamente el dataset durante 10 veces, pero en cada iteración de ellas los puntos son reordenados aleatoriamente. Es decir, hacemos una mezcla del dataset, metemos el dataset en una bolsa, lo agitamos y como queden los datos los recorremos como tal en ese orden. Aquí vemos entonces la llamada que es idéntica al ciclo anterior, el almacenamiento de la historia de los valores, la impresión del mejor resultado, la graficación del contorno y de la historia. Sin embargo, aunque los parámetros son muy parecidos, el comportamiento del algoritmo sí es muy diferente. Noten que ya no tenemos esa onda simétrica, repetitiva en la parte inferior, sino que esta onda va cambiando debidamente a que el orden en que se recorren los patrones siempre es diferente. La ventaja de este método es que cuando tenemos funciones con puntos de mínima local, el recorrer los puntos de forma aleatoria hace que el método pueda escapar de mínimos locales buscando el óptimo global. Este comportamiento también se puede ver cuando graficamos la evolución del SSE con todas las iteraciones. Noten acá esta parte. Es diferente a este es más quebrada, más oscila más. Noten que este es un poco más suave.
y la pendiente arranca más o menos equilibrada sobre aproximadamente la iteración 2830, cosa que acá se da posterior, noten esta oscilación, que es lo que hace que se produzca ese comportamiento. Es muy importante resaltar en este punto que la función de tazón que estamos optimizando, el SC, es una cuadrática suave. Aún así, miren el comportamiento del método. Pensemos qué pasa cuando tenemos una función más compleja, como por ejemplo el caso de las redes neuronales, donde la función de error es básicamente una especie de tazón de huevos. Ahí el método tiende a quedar atascado en los puntos de mínima local. Bueno, en este punto entonces tenemos la definición del aprendizaje batch, donde el recorrido, la corrección de los pesos se hace una vez se recorren todos los datos, el aprendizaje online, donde los puntos se recorren en orden y cada vez que recorremos cada punto realizamos la corrección de los pesos y finalmente el gradiente descendente estocástico en el cual en cada iteración sobre todo el dataset de datos mezclamos los datos y los recorremos uno a uno haciendo la respectiva corrección de parámetros. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.